¿Alguna vez te pusiste a pensar si realmente pensás por vos mismo? Si lo que opinás, lo que crees, lo que defendés con tanta convicción, ¿nace de vos o de los demás? No sé si también les pasa, pero cada vez tengo más la sensación de que pensar por cuenta propia se volvió casi un acto de rebeldía. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, discursos, debates, pero donde paradójicamente parece que cada vez se piensa menos. Y no hablo solo de adoctrinación política, hablo de todo. De cómo poco a poco la necesidad de pertenecer o encajar en algo, una idea, una religión, un grupo determinado, termina siendo más fuerte que la necesidad de comprender. Piénsalo. ¿Cuántas veces elegimos el silencio en una mesa familiar o en un grupo de amigos solo para evitar la confrontación? La presión para estar de acuerdo es un peso invisible y a menudo es más agotador defender una postura incómoda que simplemente asistir y seguir la corriente. La pertenencia nos ofrece una paz momentánea, pero a largo plazo nos cobra un peaje de nuestra autenticidad. Estamos encajando a la incomodidad en la verdad por la dulce necesidad, básicamente, del consenso. A veces siento que el pensamiento libre está en peligro, no porque alguien lo prohíba, sino porque nosotros mismos lo vamos apagando. Ya sea por las redes, los medios, los discursos, todo eso parece empujarnos a elegir un lado. O estás de un lado o estás del otro. Y si no elegís, si dudás, si te corres apenas un poquito del guión, te señalan, te atacan o te silencian. Ya no se reflexiona, simplemente se repite. Ya no se debate, ahora se pelea. Y lo más triste es que ya no se busca entender, tan solo ganar. Hay una cierta comodidad extraña en la cabeza. La duda es trabajo, la certeza, en cambio, es descanso. Cuando adoptamos un dogma prefabricado, sea político, social o ideológico, ya no tenemos que esforzarnos en analizar la información. El grupo ya pensó por nosotros, y es ahí donde perdemos la herramienta más valiosa que tenemos, el criterio para cambiar de opinión. Un pensamiento libre no es rígido. Está siempre dispuesto a ser corregido por nueva información. Un pensamiento cautivo, en cambio, defiende su postura como si fuera un castillo, sin importar cuánta evidencia apunte a que está construido sobre arena. Y no estamos hablando solo de una sensación. La ciencia lo demuestra. Hay un fenómeno psicológico bien documentado llamado conformidad social, estudiado por el psicólogo Solomon Asch en la década de 1950. El experimento era simple. Le pedía a un grupo de personas que identifiquen cuál de las 3 líneas eran más largas. La respuesta era obvia. Sin embargo, si 7 personas del grupo daban intencionalmente una respuesta incorrecta, aproximadamente el 75% de los participantes genuinos se conformó con la respuesta errónea, al menos una vez. El 75%. La gente elegía activamente negar lo que sus propios ojos decían solo para no ir en contra del grupo. Si eso pasa con algo tan simple como una línea, imaginen el poder de esa presión en temas complejos como la moral, la política, la religión o la justicia. La necesidad de pertenecer es un motor biológico más fuerte que la búsqueda de la verdad objetiva. Pasa también, como nombraba anteriormente, lo de la religión, donde hay quienes creen que dudar es un pecado. Pero, ¿no debería ser lo contrario? ¿No es la duda la que nos hace creer, la que nos hace buscar el sentido real? Vemos cómo muchas veces las instituciones religiosas se protegen a sí mismas antes que a las víctimas. Casos de abuso, de corrupción, de encubrimiento.
Y lo más grave es que muchas personas terminan, de alguna manera, justificando, solo porque no se puede hablar mal de algo sagrado. Como si juzgar un hecho injusto fuera una falta de fe. Y esa es la trampa, creer que pensar es traicionar, cuando en realidad pensar es la forma más pura de creer. Pero en realidad el problema no es la fe, el problema es el dogma inamovible. La fe, consciente o inconscientemente, te invita a explorar tu espíritu. El dogma te obliga a cerrarlo. Cuando una institución exige que su palabra sea la única verdad, está pidiendo de alguna manera la renuncia de la conciencia individual. Y eso es peligroso. Nos han enseñado que la devoción se demuestra con la obediencia. Pero personalmente, yo creo que la verdadera devoción hacia cualquier ideal, no solo religioso, se demuestra con el cuestionamiento constante para asegurarse de que ese ideal se mantenga puro y justo. Si algo es verdaderamente sagrado, deberá soportar cualquier estímulo. Y si nos vamos un poco al ámbito político, parece que ahí también hay una especie de fe ciega. Ya no se discuten ideas, simplemente se defienden banderas. Y todo se convierte en un nosotros contra ellos. Y si el otro piensa distinto, no es un adversario. Pasa a ser directamente un enemigo. Y se ve todos los días, en las redes sociales, en la calle, en charlas. La gente ya no analiza lo que dice o lo que se dice. Simplemente reacciona. No pregunta, sino que acusa. Y mientras tanto, el poder se beneficia, porque el pueblo dividido, que no piensa, es un pueblo fácil de manejar. Pensemos en cómo funciona. A los líderes, sean de izquierda o de derecha, les sirve que estemos distraídos, peleando por extremos. Mientras el ciudadano promedio está envuelto en una guerra de trincheras, en Twitter, o actualmente X, sobre un detalle ideológico, los verdaderos problemas, como la economía, la corrupción, la falta de transparencia, pasan a segundo plano. El sistema nos da bandos para que elijamos lealtad, y así nunca cuestionemos el sistema. Nos ofrecen un enemigo externo para que no veamos la prisión interna que estamos construyendo con nuestra propia polarización. Y aquí juega un factor muy importante, que son las redes sociales, las cuales supuestamente vienen a darnos una cierta libertad. Y hoy nos moldean sin que lo notemos. Te demuestran lo que querés ver, te rodean de quienes piensan igual que vos y te hacen creer que todos los demás están equivocados. Y si opinas distinto, te cancelan. Así de simple. Entonces uno comienza a callarse, no porque no tenga nada que decir, sino porque ya no sabe lo que puede pensar y decirlo y lo que no. Y ahí nace una censura mucho más peligrosa, la que uno mismo se impone por miedo al rechazo. El verdadero problema es que muchos ya no saben qué repiten. Creen que piensan, pero solo reproducen lo que escucharon ya 1000 veces. Y así poco a poco se va apagando la voz interna y crítica de nuestra cabeza. La alineación se disfraza de compromiso y el fanatismo de coherencia. El resultado de todo esto es una sociedad que confunde ruido con pensamiento. La pérdida del criterio no es solo un problema social, es una tragedia personal, porque cuando dejas que otros definan lo que es verdad, también le entregas el poder de definir tu felicidad, tu moral, tu propósito, hasta de cuestionarte la ética y qué es lo que está bien y lo que está mal. Te convertís como en una especie de satélite orbitando la opinión ajena, perdiendo el centro de gravedad que es el yo. El reto de la vida moderna considero que no es encontrar respuestas, sino tener el valor de hacer las preguntas correctas y especialmente a uno mismo. ¿Qué parte de mí estoy sacrificando para poder encajar en el molde? Así que los dejo con esa reflexión para el próximo capítulo del podcast. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. O mejor dicho, nos escuchamos.